Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Oremos. Amante y buen Dios que está en la altura de los cielos, te damos gracias, Padre, porque nos has conducido hasta este momento, Señor. Condúcenos en nuestros caminos y que el aprendizaje que nos deja a diario sea dirigido por ti.
Ayúdanos a reflexionar y que todo esto lo que has bendecido para este predicador sea de bendición y beneficio para nuestra vida. Ayúdanos a mejorar espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Extiende su manto, mis ojos en llanto, en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Muy bien, brevemente vamos a hacer un resumen. Nosotros dijimos que el libro de Apocalipsis capítulo 5 es muy importante entenderlo, porque el capítulo 5 nos marca que Jesús ascendió al cielo, fue entronizado en el cielo y en ese momento descendió el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende es en el momento del Pentecostés. Y allí se marca el comienzo del rompimiento, de la apertura del libro de los 7 sellos. Eso fue en el año 31 después de Cristo. Cada sello representa un periodo histórico de la iglesia cristiana y tiene que ver con su entorno político y religioso. Cada sello, marca un periodo de la historia de nuestra iglesia cristiana. Los primeros 4 sellos son 4 ¿qué? Caballos. Un caballo blanco, caballo rojo, un caballo negro y un caballo amarillo.
Esos 4 sellos son los que dan el inicio, con que Juan vio de que el Cordero iba abriendo cada uno de esos sellos. Hay que seguir la secuencia. El blanco nos lleva al rojo, el rojo nos lleva al negro y el negro nos lleva al amarillo, y luego pasamos a los mártires en el capítulo 5, las señales de la venida de Jesús en el capítulo 6. Todo va en secuencia, y hasta el 7º sello, cuando hay un silencio en el cielo. Todo va en una secuencia que debemos seguir. Vamos a tratar hoy de hacer esa secuencia, por lo menos con los 3 primeros sellos. Abran sus Biblias, por favor. Es importante tener nuestra Biblia abierta, porque de esa manera estamos comparando acá y estamos comparando con lo que estamos viendo en la presentación. ¿Quién abre los sellos? El Cordero. Es Cristo Jesús. ¿Y dónde se abren los sellos? En el cielo. Pero los eventos ocurren aquí en la tierra. Cada sello se va abriendo en el cielo, y es Cristo Jesús el único que fue hallado digno para abrir cada uno de sus sellos. Y entonces Apocalipsis 6:1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y entonces se va rompiendo el primer sello. Cuando se abre el primer sello, lo que Juan ve es un caballo blanco, con un jinete montado, con un arco en su mano y una corona sobre su cabeza. Y dice así: miré, y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Que esto representa la iglesia pura, la iglesia apostólica. Cuando el Espíritu Santo descendió con poder sobre la tierra, en ese mismo momento, hermanos, los cristianos, los que estaban en Jerusalén, salieron con el poder del Espíritu Santo a predicar las buenas nuevas de salvación. Recuerde que Jesús les dijo, Hechos capítulo 1, 8, y recibiréis ¿qué? Poder. Recibiréis poder, y cuando hayan recibido el poder del Espíritu Santo, me seréis testigo. Jerusalén, Judea, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y así fue. Dice que el Pentecostés produjo una explosión evangelística, y la iglesia cristiana primitiva, obedeciendo la gran comisión, alcanzó en el primer siglo prácticamente al mundo entero con el mensaje de salvación en Cristo Jesús. ¿Cuál era el mensaje de ellos? Que Cristo había sido crucificado, pero que Cristo había resucitado y que Cristo iba a venir pronto con poder y gloria. Ese era el mensaje. Sencillo. Cristo murió por nosotros, decía Pedro. Cristo fue a la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero Cristo, después de que fue a la cruz, y pusieron en la tumba, pero al tercer día resucitó, y va a venir otra vez, porque Él prometió que vendría por su pueblo. Y ese evangelio, esa buena noticia, porque eso significa evangelio, buena noticia, y esa buena noticia se fue regando por todo el mundo conocido, que Pablo escribió en Colosenses capítulo 1 verso 6, que este evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva ¿qué? Fruto y crece. Sigue creciendo. Y luego dice: el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Esto está en Hechos, Colosenses, capítulo 1, versículos 6 y 23. La iglesia salió venciendo para vencer. Cuando la iglesia está avanzando en la predicación del evangelio, se abre el segundo sello. Miren conmigo en sus Biblias, por favor, capítulo 2, versículos 4 y 5, capítulo 3 y 4, Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y dice que era un caballo que bermejo, rojo, color sangre. Y dice allí que cuando él abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que dijo: ven. Entonces salió un caballo rojo brillante,
color sangre. En algunas versiones dice color bermejo, rojo bermejo. Y su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esa espada es la espada de la persecución. Y eso es lo que representa esta iglesia. Ahora, de la iglesia victoriosa, pura, que sigue predicando el evangelio, entonces ahora viene ¿qué? Un periodo de persecución que va desde el año 100 al año 313 después de Cristo. Este periodo es en el cual ustedes han visto quizás estas fotos del Coliseo romano. Allí los emperadores lo hicieron con el propósito de llevar a los cristianos a la arena de ese Coliseo. Y allí soltaban las fieras para que devoraran a los cristianos que no habían negado a Jesús, a los cristianos que no se postraron ante las estatuas de Domiciano, Diocleciano, de todos estos emperadores. Ellos dijeron: no, tenemos un solo Dios, un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Ustedes saben que en ese periodo de los años 100 al 360 más o menos fue cuando los emperadores se llamaban a sí mismos dioses, levantaron grandes estatuas, buscaban que los adoraran, y el que no lo hacía, entonces iba a la hoguera o iba a los leones. Y aquí en el circo romano colocaban familias de hermanos cristianos. Tertuliano, que es un escritor romano, escribió que la sangre de estos cristianos era como semilla. 3 morían, 5 aceptaban a Jesús. 5 morían, 10 aceptaban a Jesús. Ese periodo de persecución era Satanás mismo que quería contener el crecimiento de la iglesia. El caballo blanco estaba avanzando, estaba conquistando más almas para el reino de Dios. Entonces vino el momento en que Satanás levantó esa persecución contra los hijos de Dios. Pero cuando hay más persecución es cuando la iglesia más crece, hermanos. Nací en Colombia, en un lugar llamado Santander, y la capital es Bucaramanga. Bucaramanga, en esos lugares, en ese lugar y todos esos campos hubo mucho problema, primero por la violencia y luego por la guerrilla. Pero saben, hermanos, es el lugar donde hay más iglesias adventistas. En Bucaramanga, en esa le llamamos la capital adventista. En ese lugar, solamente en ese lugar, hay más de 180 iglesias. Casi 3, 4 bloques hay una iglesia. Por todos los lugares, hermanos, por las afueras, por los barrios, por las montañas, hay templos de nuestra iglesia adventista. Donde hay más persecución es donde la obra ha crecido más para gloria de Dios. Ahora, este periodo representa la iglesia de Esmirna. Si ustedes ven en Apocalipsis 2:10, ¿cómo dice Apocalipsis 2:10? No temas en nada de lo que vas a padecer. El diablo, Satanás, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Y gloria a Dios, porque estos hermanos que fueron puestos en los circos romanos o que fueron puestos en estacas, que fueron quemados, murieron siendo fieles, y ellos han alcanzado ya la corona de la vida eterna. Ahora, ¿qué representa? Que este caballo viene a quitar de la tierra ¿qué? La paz. Y hacen que se maten unos a otros. Vamos a ver que cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando el evangelio del caballo blanco está avanzando, Cristo Jesús trae ¿qué, hermanos? Paz. El mismo Apocalipsis 1:4, si ustedes miran en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, ¿cómo dice? Juan a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Y luego dice de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Desde el mismo comienzo, Apocalipsis 1 dice:
gracia y paz. Paz. Esa paz que solamente Jesús sabe dar. Porque ¿qué dice Juan 14:27? La paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga ¿qué? Miedo. Aún en medio de pruebas, aún en medio de aflicciones y lo que estamos pasando en estos momentos con esta pandemia, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, paz aún en medio de la tormenta, en medio de pruebas. Esa paz solamente la da Cristo Jesús. Ahora, dice que este jinete vino para quitar de la tierra ¿qué? Esa paz. O a refrenar la predicación del evangelio que se estaba dando. Y cuando no está Cristo, no hay ¿qué? No hay paz. Dice Isaías 57, 20, 21. Los que me rechazan son como el mar agitado, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Para los impíos. Aquí podemos ver que los que están aceptando el evangelio del caballo blanco están en paz con el Señor, aun cuando pasan pruebas, dificultades. Pero aquel que no ha aceptado a Jesús es como un mar que agitado. Está siempre como que provocando, está siempre como alterado, está siempre como que no se siente bien, no está contento. Y entonces ahí es donde tristemente va a haber el conflicto entre los que están en paz con Dios, los que han aceptado a Jesús, y con aquellos que están alterados, que no están en paz, que no se sienten bien. Entonces allí es donde se van a matar unos a otros, porque eso es lo que dice el caballo rojo. San Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36. Jesús ya lo había dicho a sus discípulos. Jesús le dijo a los discípulos, no penséis que he venido para traer ¿qué? Paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? Espada. Espada. Porque he venido para poner en oposición al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Este jinete viene a quitar de la tierra la paz con que los que son fieles, que han aceptado a Jesús, y con los que no han aceptado a Jesús. Los Ángeles conocí a Leti, una joven que un miércoles de noche, así como hoy, entró por la puerta de la iglesia, se sentó en la parte de atrás. Cuando terminamos el culto, ella se acercó para que orara por ella y empezó a llorar. Dice, pastor, mi familia es adventista en Guatemala, pero yo aquí tristemente me fui por caminos equivocados. He estado en vicio, he estado en problemas, pero yo ya no soy feliz. Y allí con otras hermanas que se acercaron, la abrazaron, oramos con Leti. Le dije, Leti, el Espíritu Santo te está llamando. Busca a Dios, acércate a Dios. Vuelve otra vez a Dios. Dios es amplio en perdonar y darte un nuevo comienzo. Y me dice, pastor, ore por tu compañero. No somos casados, pero él es vicioso. En drogas, está en tantas cosas. Yo le dije, Dios tiene poder. Si tú crees y él cree también, Dios puede hacer su obra. Así que Leti se va y después me llama. Me dice, pastor, ore, porque él no quiere venir a la iglesia. Al contrario, me maltrata. Entonces yo le dije a ella, vas a tener que tomar una decisión. Le tuvo que decir a él que si él le pegaba otra vez, iba a llamar a la policía. Que si él iba a abusar de ella, era mejor que se fueran porque no estaban casados. Así que ella se puso firme en seguir a Dios. Y un miércoles otra vez, ella está en la iglesia y ahí llegó su compañero. Escuchó también en la parte de atrás y al final Leti estaba contenta de que él había llegado. Y allí los dos se abrazaron, oré con ellos, los llevé a la oficina, pudimos platicar un buen rato. Y él dijo, pastor,
yo no estaba de acuerdo con lo que ella estaba haciendo, porque yo no he creído en Dios. Mi vida ha sido la calle, ha sido vicios, pero ahora que yo veo que Leti ya no toma, ya no fuma, Leti es una dama ya diferente, y dice, yo quiero casarme con ella. Y yo le dije, viste, eso es la obra del Evangelio. Eso es lo que Jesús puede hacer. Así que les di consejería, recibieron estudios bíblicos y después de varios meses en la iglesia pudimos casarlos y luego bautizarlos. Y hoy tiene un grupo pequeño, bien grande allí en la ciudad de Los Ángeles. El enemigo quiere poner divisiones en nuestros hogares. Levantar nuestros hijos contra los padres contra los hijos, los esposos y contra los esposos. Pero, hermanos, hay que ver que es el enemigo el que está detrás de esto. Nuestra parte es que orar, buscar de Dios, pedir a Dios por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, por esa hija. Orar para que en el nombre de Jesús esos corazones sean quebrantados y entonces pueda haber esa unidad y esa reconciliación en las familias. Para el tiempo del fin se va a dar una vez más otra persecución contra los hijos de Dios. Dice San Mateo 24, 11 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, allí es donde tú y yo, hermanos, vendrán tiempos difíciles. Quizás alguno ya lo está viviendo en el trabajo, quizás en su misma familia. Una joven me decía también que orábamos en una iglesia y ella se consagró a Dios y estaba bien entregada a Dios, pero sus padres no eran cristianos adventistas. Y llegaron a decirle que si ella seguía en la religión tendría que irse de su casa. ¿Cómo hay familias a veces tan duras de corazón cuando alguien entrega su vida a Jesús? Pero esta joven perseveró y gloria a Dios porque hoy parte de su familia sigue viniendo a la iglesia también. Ahora, en el año 311, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, lo cual va a favorecer el final de la intolerancia religiosa. Cuando en el año 313 se firma el edicto de tolerancia de Milán. Constantino ahora se levanta y dice, no más persecución, no más. Y entonces ahora él va a firmar un edicto de tolerancia. Y entonces en ese momento es que aparece un caballo negro. Mírenlo conmigo ahora sí en Apocalipsis capítulo 6, 5 y 6, por favor. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y ese caballo negro, el jinete, tiene una balanza en su mano. Dice el versículo 5, y cuando él abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro y que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una vez más, aquí hay varios símbolos que tenemos que buscar su significado. Primero dice que este jinete tiene una balanza en su mano. ¿Para qué sirven las balanzas, hermanos? Para pesar. Y especialmente en Israel, cuando se habla de peso o de balanza, es porque había escasez de alimentos. Porque algo no estaba bien, algo estaba faltando. Miren lo que dice. Ahora, primero vamos a explicar que aquí está hablando de 3 alimentos básicos de Israel. Los granos, el aceite y el vino. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 14 y 15. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerán, ¿qué, hermanos? El grano, el vino y tu aceite. El grano es el trigo y la cebada, con precios exagerados. Y no dañes el aceite ni el vino. Luego dice que en Levíticos 26, 26, cuando se habla de medida de peso, es porque había escasez.
Y dice acá, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un mismo horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Allí mismo en Ezequiel capítulo 4, verso 16, dice el profeta, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, puesto en una balanza y con angustia, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto. Había escasez. Se estaba dando el pan por peso. Ahora, del trigo hacían ¿qué? El pan. Decía 2 libras de trigo, miren los versículos conmigo una vez más, el versículo 6. 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el sueldo de una persona que salía al comienzo del día hasta la puesta del sol. Trabajaba todo el día y ganaba ¿cuánto? Un denario. Ese era el salario de una persona, un denario por día. Ahora, con ese denario iba a comprar ¿qué? 2 libras de trigo. Eran precios exagerados. Precios demasiado altos. 2 libras de trigo no le iba a alcanzar para, sino quizás 2 comidas durante el día. Y si tenía una familia grande de 5 o 6 o 7 personas, no le era suficiente 2 libras de trigo. Del trigo hacían el pan. Pero aquí no se está refiriendo al pan material. Aquí se está refiriendo al pan espiritual. Caballo blanco, tienen la palabra de Dios y sale venciendo para vencer. Las personas están aceptando la verdad tal cual es en Cristo. Viene persecución con el caballo rojo. Y en esa persecución del caballo rojo, ellos no se niegan, ellos siguen fieles a Jesús, siguen su palabra, lo llevan al circo romano, mueren por la palabra, mueren por el testimonio de Jesús. Juan, ¿dónde está Juan cuando él recibe la visión del Apocalipsis? En la isla de Patmos. ¿Por qué está en la isla de Patmos? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. No se negaban, pero ahora con Constantino se une la iglesia con el Estado. Entonces Constantino da la orden que todas las personas que están afuera puedan entrar a la iglesia, pero que traigan sus costumbres paganas, que traigan todo lo que ellos han hecho en sus religiones paganas. No importa lo que haya hecho, los sacrificios, las cosas que hayan hecho a su manera, vengan, entren a la iglesia, ya no hay más persecución. Y entonces ya no hay palabra de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. No hay más un escrito está. Y cuando aquí dice que 2 libras de trigo por un denario, quiere decir que está escasa la palabra de Dios. No hay palabra. No hay. Algo ha ocurrido en ese tiempo de la historia con la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo 4:4. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Del pan que se habla aquí en Apocalipsis 6 no es el pan material, sino del pan espiritual, de la escasez que iba a haber en ese tiempo de la palabra de Dios. Amós 8, 11 y 12, texto muy importante, lo que dice el profeta Amós. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, hambre no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Eso fue en ese periodo. No había palabra de Dios. Por eso ese caballo negro. Y a esa etapa de la iglesia se le llamó como la iglesia que comprometida. La iglesia que tristemente permitió que entraran todas estas costumbres fuera del mundo, dentro de la iglesia. Y ese es el caballo negro. Mire, así como el color blanco del primer caballo representa, ¿qué, hermanos? La pureza
de la iglesia cristiana primitiva, el negro de este caballo representa ahora la impureza de la iglesia en ese otro periodo. Caballo negro también es oscuridad, tinieblas. Eso fue lo que tristemente ocurrió en ese periodo y es lo que se le conoce como la Edad Media o la Edad Oscura. No había palabra de Dios, y si no hay palabra de Dios, ¿qué es lo que hay, hermanos? Oscuridad. Recuerden que dice Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no hay palabra, no hay luz. Y eso fue lo que pasó en ese periodo. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir, hermanos, con el caballo negro? En este periodo de paz para la iglesia cristiana es que se empiezan a introducir los cambios de las verdades esenciales de las Escrituras. Satanás, sin poder destruir desde afuera, ¿ahora qué hace? Se introduce a la iglesia. Se introduce haciendo cambios fundamentales de la fe. Por ejemplo, la salvación es solamente por gracia en Cristo Jesús. Pero ellos pusieron ahora requerimientos para la salvación. La salvación que era solamente por la fe en Jesús, ahora la salvación es por medio de obras, indulgencias. Pague aquí, pague allá, presente esto, presente lo otro, y entonces puedes llegar a ser salvo. ¿Sí? Cuando la Biblia nos habla que tenemos un sumo sacerdote y que está en los cielos, que es Cristo Jesús, al cual nosotros podemos confesar nuestros pecados, la tradición empezó a levantar un sacerdocio terrenal. Cuando la Biblia nos dice que el único representante de Dios en esta tierra es ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Y ahora ellos tienen otro representante de Dios en esta tierra. Todo eso se introduce porque las personas no tienen la palabra, no hay luz. Y ese es el caballo negro. Vamos a ver algunos cambios, hermanos, que se introdujeron en ese periodo de tiempo dentro de esta iglesia cristiana. Primero, en el año 310, los rezos a los muertos y el persinarse. Amigo que nos está viendo, nada de estas cosas están en la Biblia. Nada de rezar a los muertos ni de persinarse. Otro cambio que ocurrió en ese momento, en el 320, fue encender las velas a los muertos. Nada de eso nos habla la palabra de Dios. 321, la santificación del domingo. Esa persona que está allí es Constantino el Grande, que en el año 321 hizo el cambio del sábado por el domingo. Ahora, en cuanto a los muertos, y eso quizás algunos que han estado en la tradición han escuchado en cuanto al orar, ¿cierto?, por los muertos. La oración, la comunión con los difuntos, la iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos ¿qué? Oraciones. Pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos no solo puede ayudarles, sino que también hace eficaz su intersección en nuestro favor. Eso está en el Catecismo Católico. Y eso es lo que se empezó a practicar desde ese tiempo. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Qué dice la Biblia cuando las personas mueren? Pero el Catecismo Católico dice que sí, que hay que orar, que ellos son los que interceden por nosotros. Y que también hay que orar a los ángeles y a otros personajes, sí, como María, Pedro, Judas, Santo Tomás u otros más. Nada de eso está ¿qué? En la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tal de la palabra purgatorio o limbo? Mire lo que dice acá el Catecismo Católico. Todos aquellos que mueren en la gracia de Dios, pero todavía están imperfectamente purificados, tienen de hecho la seguridad de la salvación. Pero después de la muerte van a un proceso de purificación para alcanzar la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo.
La iglesia le da el nombre de purgatorio a esta purificación final de la persona, la cual es totalmente diferente del castigo del perdido. La iglesia formuló su doctrina de fe en el purgatorio, especialmente en los concilios de Florencia y de Trento. Eso está en el Catecismo Católico en la página 1030-1031. La Biblia no nos habla nada de purgatorio, ni del limbo. Recuerdo una vecina en Colombia, hace ya varios años, estaba preocupada porque su niña estaba enferma y estaba buscando a alguien que fuera con ella para bautizarle, porque si no le bautizaba, la niña se iba a ir al limbo. ¿Y qué es el limbo? Supuestamente de los niños que mueren y no han sido bautizados y estarán allí en el limbo. Pero son cosas que no están en la Biblia. Eso es el caballo negro del Apocalipsis. Miren más cambios que entraron en ese tiempo. El Concilio de Verona establece la famosa Santa Inquisición. Luego viene la venta de indulgencias. Las personas pagaban por los pecados que ellos hacían. Los 7 sacramentos son definidos por Pedro Lombardo en el siglo XII. Son todas tradiciones que tristemente se introdujeron en la iglesia popular. El año 1545 la tradición y la Biblia son declaradas de igual autoridad. ¿Podemos aceptar eso? No. ¿Cuál es la máxima autoridad de Dios en esta tierra después de Jesucristo? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermano, es la palabra de Dios que está sobre toda tradición, sobre toda costumbre, sobre todo liderazgo. Es la palabra de Dios, pero ellos la pusieron al mismo nivel. Y en el año 1546 se introdujeron los libros apócrifos o los libros no canónicos. Aquí tenemos 66 libros, que son los libros canónicos. Cuando se hizo el canon bíblico, las personas que estudiaron bien todos los libros, porque hay otros libros, está el libro de Enoc, Judas, Macabeos, Judith, Baruch, hay otros libros, pero libros que son históricos, pero no inspirados. Y entonces, en el año 1546 dijeron, no, esos libros tenemos que agregarlos aquí a la Biblia. Pero en nuestra Biblia cristiana protestante no tenemos esos libros, porque no son libros que inspirados. Muy bien. Ahora, con esto terminamos el caballo negro del Apocalipsis. Y ustedes y yo lo sabemos, hermano. Ustedes y yo sabemos todas esas cosas que ocurrieron en ese periodo histórico desde el año 313 al año 538. Pero en el año 538 vamos a ver que ahora, primero la iglesia es pura, luego Satanás se levanta para perseguirla, luego no pudiendo destruirla desde afuera se introduce, pero ahora va a haber más persecución y aún muerte con un caballo que amarillo. En este momento agradecemos a todas aquellas personas que nos acompañaron a través de este medio y queremos pedirle que nos acompañen a pedir una oración. Oremos. Bendito y amante Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por el tema que se trazó en este momento, que nosotros, oh Señor, podamos haber escuchado tu voz y que pongamos en práctica cada una de las cosas aquí aprendidas. Que tu Santo Espíritu, oh amante Padre, nos ayude y que nosotros podamos obedecerte por amor, porque deseamos estar contigo en la patria celestial. En este momento te ponemos en tus manos a aquellas personas que tienen problemas de salud, para que tú seas el que pase tu mano de sanidad sobre ellos. Y si hay algún familiar nuestro, Señor, que está padeciendo el virus que está atacando a nivel mundial, que es el COVID, queremos pedir, tu amante Padre, que se pueda hacer tu voluntad en cada una de nuestras vidas y de la vida de esos familiares que están en esta situación. Cuídanos, oh Señor, y protégenos, y que sea tu voluntad en cada una de nuestras vidas, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén.